Amado Jesús, síguenos ayudando en lo que resta de esta reunión. Te pedimos, Señor amado, una palabra para nuestras vidas. Te pedimos, Señor amado, que alimentes nuestros corazones, pues a eso nos hemos reunido, Señor, para conocer más de ti. No solamente, Señor, a los que estamos aquí presentes, Señor, también a todos los que han de escuchar este estudio a través de una congregación. También bendíceles a ellos, o los que han de escuchar esta enseñanza en los medios digitales, bendícelos también, Señor. Padre, bendícenos a todos. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y nos ponemos en tus manos. Amén, Jesús. Muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que hemos titulado Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 38 y 39, fíjate lo que dice. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. De estos dos pasajes hemos sacado el título de nuestra enseñanza del día de hoy. Y antes de hablar de las últimas instrucciones dadas por Jesús al ex-gadareno, miraremos un par de puntos. Número 1, vamos a ver del gadareno o ex-gadareno una vida transformada completamente por Jesús. Lucas 8:27, fíjate lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que Dios hizo en la vida de este varón. Cómo era la condición de este varón tan necesitado de Dios. Fíjate lo que dice Lucas 8:27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo estaba este hombre de la ciudad? Endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Todos sabemos que nosotros como seres humanos tenemos la necesidad del calor, del hogar, de la familia. Los hijos tienen necesidad de los padres tienen necesidad también de los hijos, y así sucesivamente. La familia, Dios la ha creado para bendecir, para proteger a todos los habitantes de ese hogar, de esa casa. Pero lamentablemente para el gadareno o el ex-gadareno no era así. Dice la Escritura que él tenía años, quizá tenía décadas en los sepulcros. Y en esos sepulcros pues no tenía el calor de la familia. No tenía el calor de los hermanos si tenía hermanos, no tenía el calor de los hijos si tenía hijos, de la esposa si tenía esposa, no tenía el calor de los abuelos, no tenía el calor de las amistades. Lo único que tenía esta persona eran demonios, y no era uno ni dos, era una legión, eran cientos de demonios que le atormentaban de día y de noche. Era muy miserable su vida, honestamente. Esta persona podemos entender que estaba en una tremenda necesidad. Quizá las personas que pasaban, ¿verdad?, por el lugar donde estaba este endemoniado, pues le huían, ni siquiera se querían acercar a él. Pues ¿quién se iba a acercar a él? Pues estaba prácticamente desnudo. Quizá a lo mejor tenía su taparrabos, o quizá realmente estaba totalmente desnudo. Entonces cualquier persona al ver esa situación huye, se va, escapa. ¿Por qué? Porque la persona no estaba bien. La persona podía dañarle. Entonces la mayoría de la gente mejor le daba la vuelta, y le daba la vuelta, y así la persona pasaba y así vivía año tras año, hasta que Jesús se acercó a su vida. Hasta que Jesús hizo un viaje específicamente en alta mar para llegar a esa región y transformar la vida de ese hombre que para los hombres era imposible una transformación. Jesús lo hizo posible. Jesús transformó la vida de esta persona
que estaba totalmente poseído, estaba endemoniado, estaba en los sepulcros, y además otras porciones de la Escritura nos enseñan que los demonios lo atormentaban, lo azotaban y todo lo demás. Es terrible lo que hacen los demonios cuando la gente es afectada por esos seres espirituales de maldad. Pues amados, lo que para el hombre es imposible, para Cristo todo es posible. Cristo transformó la vida de ese varón. De veras, nosotros lo vemos como quizá algo lejano, ¿verdad? Porque no nos ha pasado mucho, quizá en nuestros años que Dios nos ha dado de vida. Pero créemelo, hay gente que está endemoniada, hay gente muy necesitada, como en el caso de esta historia, y que nosotros nos podemos encontrar. ¿Y qué crees? Dios puede utilizar a un hombre, a una mujer, para ser un canal de bendición y ayudar a ese tipo de personas que están en una tremenda necesidad, en este caso, que tienen situaciones espirituales en su vida muy, pero muy, muy marcadas. Entonces vemos nosotros que esta persona pues estaba en una tremenda necesidad. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino su morada era en los sepulcros. ¿Cómo me impactó en una ocasión cuando llegaron unas personas de otra nacionalidad y los llevamos a pasear acá a un lugar que se llama, muy cerca de aquí de San Cristóbal, el Arcotete? Creo que ustedes ya lo han escuchado. No, creo que eran las cuevas del Mamut, no era el Arcotete, eran las cuevas del Mamut. Son unas cuevas muy enormes, o sea, muy bonitas. Es impresionante esas grutas, ¿verdad? Pues prácticamente parecía que nosotros éramos los que estábamos solos. Todo el lugar pareciera ser que pues nada más estaba mi familia y los que habíamos llevado, y pues no se escuchaba nada de ruido. Entonces ya casi prácticamente nos íbamos de salida de la gruta. Pero se nos ocurre ir a enseñarles a estos visitantes un lugar así un poco más profundo. Y a la hora que íbamos, en medio de la oscuridad, estaba una mujer. Así. Y yo cuando la vimos, ¿qué hace esta mujer aquí sola? Pues todos nos sorprendimos, ¿no? Nos impactó, nos sorprendió. Una mujer sola dentro de esa gruta, de esa cueva. Algunos dirán, pues hermano, ha de haber sido una bruja. No, yo no miré que tuviera algo así por el estilo, pero sí nos percatamos de algo, ¿no? Algo espiritual en su vida. Hablamos con ella, todo bien, y se nos queda viendo así como ida. Sí, necesitas algo, ayuda, etcétera, etcétera. No, todo bien. Pues nos fuimos. Entonces, platicando con la persona que iba conmigo, comentábamos lo siguiente: las personas que están endemoniadas, por lo regular, buscan estos espacios. Y sí, por lo que vemos nosotros en esta porción de la Escritura, lo mismo le pasó a el ex gadareno. ¿Por qué digo ex gadareno? Por lo que Jesús hizo en su vida. Entonces, amados, qué terrible es cuando hay demonios en la vida de una persona que lo atormentan. Si tú conoces personas que están siendo atormentadas por espíritus malignos, etcétera, hay un Dios poderoso que los puede ayudar. Pero ¿quién nos va a ayudar a ellos? De eso se trata esta enseñanza, ¿verdad? Sabemos que el único que les puede ayudar es Jesús, pero ¿a quién va a utilizar Jesús? ¿Al pastor? No, vámonos por Samuel, vamos a hablarle, no, o vamos a hablarle a la hermana espiritual. No, todo verdadero cristiano tiene la responsabilidad de hacer una oración y ayudar a ese tipo de personas que lo necesitan. Entonces, es muy importante entender este punto, ¿no? Para no tenerles miedo, sino más bien para ayudarles. Entonces vemos que Dios, Jesús, nuestro Salvador, transformó la vida completamente de este personaje tan necesitado. ¿Cuál es el siguiente punto que quiero tratar con ustedes? La actitud correcta del exgadareno cuando fue transformado. O sea, cuando Jesús lo ayuda, lo transforma, lo viste, etcétera, etcétera, le quita todos los demonios que tenía, vemos una actitud muy importante que mostró este personaje a Jesús. ¿Qué actitud mostró? Número 1, vemos nosotros en la Escritura, y lo vamos a ver, que estaba sentado a los pies de Jesús. Cuando esta persona Jesús lo transformó, él no quiso perder
de estar en la presencia de Jesús. No quiso perderse estar en la presencia de Jesús. Pudo haber hecho lo que hicieron los 9 leprosos, ¿no? Que se fueron y ya no buscaron a Jesús. Pudo haber hecho él eso, pero no lo hizo. Él estaba a los pies de Jesús, estaba muy junto a los pies de Jesús. Eso fue lo que hizo. Vamos a ver Lucas 8:35, fíjate lo que dice. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. ¿Cómo más estaba? Vestido. Ya no estaba en vergüenza. Cuando uno está en pecado está en vergüenza, amados. Ya estaba vestido, ya había sido limpiado, purificado. Jesús había tenido misericordia de él, le había perdonado todos sus pecados y todo lo que nosotros sabemos, lo que conlleva el nuevo nacimiento. Este personaje nació de nuevo, nació en todos los aspectos. Hubo un milagro en su cuerpo, en su alma, y un milagro en su corazón, pues fue purificado de todas sus maldades. Entonces él estaba sentado a los pies de Jesús, estaba vestido, entiéndase, con una nueva vida, una nueva creación estaba en su cabal juicio. Cuando uno está en maldad, cuando uno está en tinieblas de maldad, amados, uno hace locuras, no hace cosas con un conocimiento quizá a lo mejor que debería, ¿verdad? De considerar a la persona cuando peca, pues a veces las personas cometen torpeza. La Biblia dice que el que comete adulterio corrompe su alma. Y bueno, hay otros pasajes que nos dejan ver que el pecado es una necedad. Entonces vemos nosotros que esta persona estaba en su cabal juicio y tuvieron miedo. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es que este personaje estaba a los pies de Jesús. Cuando una persona nace de nuevo, eso es lo que debe de hacer. Estar a los pies de Jesús, estar sentado con Jesús, buscar a Jesús. A veces me dicen las personas, es que no puedo dejar de pecar. Hay otros que me dicen, es que estoy teniendo muchas batallas, y así yo te puedo dar ejemplo, y lo único que yo les digo a las personas es que tienen que ir a Jesús. Cualquier necesidad que ustedes tengan, tienen que ir a Jesús. Si tú has pecado y has lastimado a Dios, tienes que arrepentirte, tienes que ir a Jesús. Si tú estás siendo tentado, tentada para hacer cualquier tipo de pecado, etcétera, etcétera, pues tienes que ir a Jesús. ¿Para qué? Para que Él te ayude, para que Él te socorra. Tienes una enfermedad, estás pasando una estrechez en todos los aspectos, una necesidad económica, etcétera, tienes que ir a Jesús. Tienes que ir al Maestro. Tienes que ir al Cordero de Dios para que Él te fortalezca, para que Él te ayude. Tienes que estar a los pies de Jesús. Gracias, hermano. Hay que estar en los pies de Jesús. Eso es muy importante. Si tú has tenido un nuevo nacimiento, tienes que ir a los pies de Jesús, estar a los pies de Jesús, buscar su dirección, buscar su ayuda, buscar su socorro. ¿Para qué? Para que Él te ayude, para que Él bendiga tu vida. Ok, esa acción es importante que no pase desapercibida. ¿A qué acción me refiero? Al estar a los pies de Jesús. Estar a los pies de Jesús, sentado a los pies de Jesús, no debe de pasar desapercibida por ninguno de nosotros, ya que tiene diferentes significados. Vamos a ver un primer significado de lo que representa al estar a los pies de Jesús. Inciso A. Implicaba reconocer la autoridad de esa persona y que era digna de adoración. Eso es lo que representa o significa ir o estar a los pies de Jesús. Implicaba reconocer la autoridad de esa persona y que era digna de adoración. Y para ello vamos a ver un par de pasajes. Mateo capítulo 18, versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que la persona estaba reconociendo la autoridad, por eso es que dobló rodilla y estaba allí, ¿verdad? Suplicando una petición, haciendo una petición. Y vamos a ver el siguiente ejemplo, Mateo 28:9 y versículo 10, fíjate lo que dice. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve,
Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. Para abrazar los pies, ¿qué hicieron estas mujeres? Pues no lo hicieron paradas, ¿verdad? Tuvieron que doblar rodilla y abrazaron sus pies. Abrazaron los pies, como vemos aquí. Entonces dice que ellas abrazaron sus pies. ¿Y qué más hicieron? Y le adoraron. Y le adoraron. No desaprovecharon la oportunidad estas mujeres. ¿Cómo no iban a adorarlo? Pues estaban viendo a su Señor, a su amado Salvador, vivo, resucitado, y con un cuerpo especial, particular, un cuerpo lleno de victoria. Entonces ellas inmediatamente doblaron rodilla y empezaron a adorar a Jesucristo. Cuando uno nace de nuevo, qué importante es estar a los pies de Jesús, dándole alabanza, dándole adoración, exaltación. Amados, vemos que el exgadareno fue lo que hizo también. Podemos decir que pudo haber hecho lo mismo, ¿verdad? Sometiéndose a Jesús, estando a los pies de Jesús, quizá también adorándole, exaltándole, pues él quería estar con él. Quería estar con Jesús, como vemos nosotros en estos pasajes con estas personas, ¿verdad? Que tuvieron la oportunidad, sobre todo aquí en este pasaje de Mateo 28, estas mujeres que estuvieron a los pies de Jesús para adorarle. Inciso B, implicaba un acto de humildad y servicio. Cuando uno estaba a los pies de Jesús, pues no solamente era en señal de sometimiento o de adoración, sino que implica un acto de humildad y de servicio también. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 7. Marcos 1, 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, para que él pudiera desatar el pie de su calzado o tocar el calzado de Jesús, ¿qué tenía que hacer? Humillarse, doblar rodilla. Pero ¿qué vemos nosotros aquí en esta porción de la Escritura? Juan el Bautista, que era reconocido que había poder en él, pues el mismo Juan dice: viene tras mí el que es más poderoso que yo. O sea, Juan el Bautista no estaba pecando de alguna manera ahí diciendo, pues bueno, yo tengo poder. No estaba allí pecando ahí diciendo que yo soy poderoso, no. Lo que Juan el Bautista estaba diciendo: yo sé que Dios me ayuda, yo sé que hay poder en mí porque Dios me lo ha dado, porque hay un propósito. Y bueno, la Biblia nos enseña que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Elizabeth. Entonces sí había poder de él. ¿A qué se refería? Que tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida. Había poder en la vida de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista dijo: pero hay uno más poderoso que yo. Y ese tiene un nombre: Jesús, el Cordero de Dios, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. No soy digno ni siquiera quitarle los zapatos, su calzado, atarlo, lo que tú quieras. No soy digno ni siquiera de tocarle sus pies. ¿Qué es eso? Humildad. Humildad. Amados, el estar a los pies de Jesús refleja una actitud de humildad en la persona. Jesús quiere que tú seas humilde. Tú que has nacido de nuevo, tú que eres cristiano, Jesús quiere que tú seas humilde, que yo sea humilde, que una iglesia sea humilde. Y tú que no eres cristiano, pues que seas humilde para que tú busques de Él. La humildad es muy importante. La Biblia dice que aquel que se humilla, aquel que es humilde, será enaltecido. Pero aquel que se enaltece, será humillado. Será humillado. Entonces nosotros podemos ver cómo es que este exgadareno, pues estaba mostrando una actitud de humildad. Señor, yo te necesito. Yo te necesito, socórreme, bendíceme. Estaba sentado a los pies de Jesús. Eso implicaba seguramente en el corazón, estaba en el corazón del exgadareno. Ahora vayamos al libro de San Juan 13:5, aún respondiendo el inciso B, que el estar a los pies de Jesús implicaba un acto de humildad y servicio. Juan 13:5 y 7 dice:
al 7. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué hizo Jesús, amados? Estaban todos allí en la cena, en la última cena, ¿verdad? La última Pascua de Jesús. Ellos estaban recordando la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Así lo acostumbraban ellos año tras año. Sacrificaban un corderito, etcétera, etcétera. Después de darle gracias a Dios, alabando al Dios de los cielos, empezaban ahí con la cena. Entonces estaban ahí todos sentados y de repente se para el maestro de maestros, el Señor de señores, y empieza a agarrar un lebrillo y empieza a agarrar, ¿verdad?, ahí la toalla, y empieza a agarrar el agua y todo lo que acabamos de leer, y empieza a doblar su rodilla y empieza a agarrar el pie tosco y mugroso de Pedro y así de cada uno de los apóstoles. A ver, denme sus pies. ¿Cómo crees, Señor? No, denme sus pies. Y empezó a mojar cada uno de sus pies y los empezó a enjugar y los empezó a limpiar con un amor tan maravilloso, con una compasión tan maravillosa, con un cariño, con un aprecio. A ver, amados, cuando un recién nacido, ¿cómo lo agarran los padres a ese recién nacido, a ese bebito? ¿Cómo se te hace ese bebito? ¿Verdad que lo agarras con mucha ternura? ¿Verdad que agarras al bebé con mucho cariño, con mucho amor? ¿Verdad que agarras sus piecitos y hasta lo limpias bien sabroso y todo? O sea, con mucho cariño, con mucha ternura. Amados, Jesús no se queda atrás cuando hizo esa labor con sus discípulos. Jesús es el maestro entre los maestros. Él es más perfecto que cada uno de nosotros. Me refiero en su amor, en su cariño, en su compasión. Entonces Él agarra los pies de sus discípulos, no de mala gana, no que es que estaba ahí enseñándoles ahí de mala gana, no, de una buena manera. Empezó a lavar los pies de sus discípulos. Ya no los voy a ver a mis amados discípulos, los voy a aprovechar, los voy a amar, los voy a servir, y bueno, todo lo que tú quieras. Y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Entonces, ¿qué vemos nosotros allí? Jesús les dio un ejemplo de cómo ellos se deben de servir, cómo es que ellos deben de amarse y cómo ellos deben de servir. Que aquel que quiera ser mayor, ¿qué debe de ser? El servidor, el siervo. Y Jesús dijo: ejemplo les he dado. ¿Quién de ustedes lava los pies de los discípulos? ¿Quién de ustedes lava los pies? ¿No? Y me refiero a esa actitud de servicio. Yo espero que no haya muchos mandamases aquí, presentes, sentados, que nomás quieren que les sirvan. Levántate, párate, ve, trae, sírveme, dame, puro dame, así como la sanguijuela, dame. Y nada de servir, nada de dar. Aguas con el machismo, amados hermanos, amada persona, aguas con el machismo, donde solamente el macho quiere que le sirvan, ¿verdad? Pero también es bueno servir. Jesús nos dio un ejemplo. Jesús no fue ningún macho. Jesús vino a darnos un ejemplo de humildad, de amor, de obediencia, de servicio. Entonces, eso implica, y pudiera yo darles más ejemplos de lo que representa estar a los pies de Jesús, sentado a los pies de Jesús. La vida es transformada. El corazón de la persona es transformado. Hay bendición cuando uno está en la presencia de Jesús. Cada día esta persona va conociendo más de Jesús y cada día va oliendo a Jesús. Así como cuando vamos a las comunidades, a las comunidades, los que nos vivimos aquí en la ciudad, pues bueno, no tenemos la estufa práctica que tienen allá los hermanos campesinos, ¿verdad? ¿Cuál es la estufa práctica? ¿A qué me refiero? Agarran la leña, prenden el fogón y agarran y ponen su comida a calentar, ¿no? Una comida que sale rica en el fogón. Pero ahí lo particular, cuando tú entras a estas cocinas, ¿qué pasa en tu cuerpo? Se humea uno, ¿verdad?
Y entonces vas a la ciudad sales tú de la cocina y todo bien sabroso, tomas el alimento, tortillas hechas a mano, el caldito, todo lo demás, el frijolito. O sea, sales bien contento, pero sales con el humo. Y vas tú y te acercas, caray, alguien huele a humo. Pues sí, pues eres tú, ¿no? O somos nosotros. Y sí, olemos a humo, tu piel huele a humo, tu camisa huele a humo. O sea, olemos a humo. La gente huele a humo. Cuando uno está con Jesús, ¿a qué vamos a oler? Pues a Jesús, al amor de Jesús, a la compasión de Jesús, a la paciencia, a la misericordia, a la bondad, a la fe. O sea, olemos a Jesús. Por eso así estaba el Gadareno. Estaba con Jesús. Y estaba con Jesús. Tanto así que en ese lapso de tiempo se contagió de Jesús. Y no dice la Biblia que Jesús dejó el cielo, ¿para qué? Para evangelizar, para dar buenas nuevas de salvación. ¿Y qué fue lo que hizo el Gadareno? Lo mismo que vamos a ver más adelante. Inmediatamente, hablar de Jesús, compartir de Jesús. ¿Qué debe de ser una persona que ha nacido de nuevo, o un cristiano, o toda persona que quiera ser cristiana? Debe de estar a los pies con Jesús, debe de ir a Jesús, debe de estar con Él. Y pues estar con Jesús lo podemos hacer solamente a través de la oración, a través de la palabra, o a través de este tipo de reuniones, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vemos nosotros que eso es lo que representa, ¿no? El estar a los pies de Jesús. Hay varios sucesos interesantes, ahí ustedes lo pueden ver en su casa, pueden ver más historias de cómo es que la gente, cuando estaba a los pies de Jesús, qué acontecía y qué hacían, etcétera. En conclusión, todo lo que te acabo de mencionar pudo haber pasado en el corazón del Gadareno cuando estaba sentado a los pies de Jesús, cuando estaba con su Salvador, cuando estaba con Jesús. Quizá el Gadareno estaba sometiéndose al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, tenla, aquí estoy. Ese sentarse a los pies de Jesús implicaba, aquí está mi vida, de hoy en adelante, yo no voy a hacer mi voluntad, sino tu voluntad, aquí está, Señor, mi vida. ¿Qué más puede representar? Entiendo yo mi necesidad delante de ti, Señor, de veras te necesito, sin ti no puedo, por eso estoy aquí a tu lado. Señor, cuánto te necesito. O también una actitud de adoración, estando a los pies de Jesús. Qué maravilloso, qué maravilloso. Le rogaba entonces, siguiente punto que vamos a resaltar, del Gadareno. Ya vimos que estaba a los pies de Jesús, pero ¿qué actitud vemos también del Gadareno? Número 2, le rogaba que le dejase estar con él. Ojo, dice la Biblia que le rogaba, el Gadareno le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Lucas 8:38, fíjate lo que dice. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Señor, es que yo quiero estar contigo. Mira, ya puedes ir, ve y comparte por aquí, por allá. No, Señor, pero es que yo quiero estar contigo. Mira que, no, Señor, por favor, permíteme estar contigo. Yo no me quiero separar de ti. Qué hermoso, de veras. Un hombre ya grande de 25, 30 años, la edad que tú le quieras poner al Gadareno, quizá con barba y todo lo demás. Es que, Señor, yo quiero estar contigo. O sea, como un bebé, ¿no? Un recién nacido. Es que yo quiero estar contigo. A lo mejor pudo haber sido una persona alta, corpulenta, etcétera, y quizá con pelo largo, como tú quieras. Es que yo quiero estar contigo. Amados, qué humildad, qué necesidad tenía este hombre de Jesús, ¿verdad? Él le rogaba, es que yo quiero estar contigo, déjame estar contigo, Jesús.
Yo no quiero perderme esta parte. Tú eres mi Salvador, eres mi libertador, eres el que ha tenido misericordia de mí. Lo imposible tú lo hiciste posible porque tú eres todopoderoso. Permíteme estar contigo, Señor. Y amados, así debe de vivir un recién nacido de nuevo. O cada cristiano, estar con Jesús. Rogar estar en la presencia de Jesús era lo que hacía este varón. Esa es la actitud que vemos nosotros de este gadareno. Una hermosa actitud. Son dos actitudes. Estaba a los pies de Jesús y le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Entonces, ¿qué ocurre? Siguiente punto de esta enseñanza. Después de que este varón es transformado y estaba a los pies de Jesús y todo lo que ya vimos, Jesús le dio una encomienda a este varón. Vamos a ver qué encomienda Jesús le dio. Lucas 8:39. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús, vemos que le dio una encomienda al gadareno. Ah, caray, tan pronto Jesús dando encomiendas. Claro, así es Jesús. Él inmediatamente da encomiendas. Pero yo soy un bebito, ¿cómo? Hay que lo hagan los demás hermanos. No. Jesús da encomiendas. Vamos a volver a leer. Vuelve a tu casa, un mandamiento. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, o sea, obedeció, publicando por la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Pero vamos a ver cómo lo dice Marcos, esta parte de esta misma historia o esta misma encomienda. Vamos a ver cómo lo dice Marcos en capítulo 5, versículo 19 y versículo 20, y de ahí vamos a resaltar varias encomiendas, varios puntos que Jesús le encomendó a este personaje. Marcos 5, 19 y 20 dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué hacía la gente? Y todos se maravillaban. Pero si él no hubiese ido a decir cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, ¿alguien se iba a maravillar? No. Jesús quiere que se maravillen muchas personas, todos aquellos quienes han nacido de nuevo. Entonces vamos a resaltar aquí las encomiendas. Vemos nosotros que Jesús le dice a este gadareno: vuélvete a tu casa. Entiéndase, es necesario que testifiques de mí en tu casa. Que vean cómo has sido transformado, que vean cómo es que eres una nueva creación, que vean que ya no tienes demonios, que vean que no nomás fuiste libre de los demonios, sino que fuiste libre de la esclavitud del pecado, que vean tus buenas obras, que vean tu amor, que vean tu fe, que vean tu pasión por mí, que vean que yo estoy contigo. Implica eso. Pero no solamente que la familia de él mirara, ¿verdad?, lo que Dios o lo que Jesús había hecho con él, sino lo que él les iba a compartir de quién era Jesús. Entonces Jesús se preocupó por la familia, no solamente por el alma del gadareno. Jesús tenía preocupación, sino que Jesús quería también bendecir a la familia del gadareno.
Si su esposa era inconversa, Jesús quería bendecir a su esposa. Si tenían sus hijos inconversos, Jesús quería bendecir a esos hijos. O sea, Jesús quería bendecir a la familia del exgadareno. Los tiene en su corazón. Tenía en su corazón a la familia. Ve y cuéntales. Quizá ahora sí, viéndote a ti transformado, quizá vean tu cambio, entonces ellos dejen de ofenderme y empiecen a buscar de mí. O por lo menos que vean que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y que vean tu transformación que yo hice. Eso es lo que implica, amados. Y eso fue lo que hizo el exgadareno. Quizá también fue a mostrarles el amor como una especie de restitución, ¿no? Cuando él va a su casa, pues es obvio que quizá a lo mejor antes pudo haber ofendido a sus seres queridos, y entonces con su cambio, con su manera de vivir diferente, si antes era enojón y golpeador contra su esposa, pues ahora ya no le iba a golpear, ahora ya no le iba a maltratar, ya no la iba a insultar, ahora la iba a amar, iba a ver por ella. Con sus hijos, ya no los iba a golpear injustamente, ahora les iba a mostrar amor, afecto, cariño, un abrazo. Si antes la persona a lo mejor ni siquiera abrazos le daba, porque quizá andaban en el alcohol, en lo que tú quieras, el exgadareno, los demonios no vienen de a gratis. O sea, los demonios a veces vienen porque la gente hace mucha maldad, muchas de las veces. Por lo regular los demonios vienen porque la gente es muy pecadora. Anda consultando a los adivinos, a los brujos, anda con los chamanes, anda con los muertos, anda por aquí, andan en alcohol, andan en las drogas, andan en inmoralidad. Y bueno, en tantas cosas que hace a veces la gente que no tiene temor de Dios. Vienen demonios a la vida de las personas. Pudo haber pasado así con este exgadareno. Por lo tanto, pues entonces quizá no había sido un buen padre. Y por eso Jesús le dijo, ¿sabes qué? Ve y ama a los tuyos. Abrázalos, guíalos, oriéntalos, restituye, si tú lo quieres ver de esta manera, ¿no? Ve con los tuyos, ve a tu casa. Y eso pudo haberlo hecho también el exgadareno. Yo pienso que lo hizo. Fue a los suyos y empezó a hacer luz en su casa. No se ocultó en su casa, sino fue luz principalmente en su casa y luego fue luz en Decápolis, como vamos a ver más adelante, ¿no? Porque Decápolis tiene que ver no con una ciudad, sino con ciudades, 10 ciudades. Algunos estudiosos dicen que evangelizó a todo Decápolis, el exgadareno. Entonces, vuelve a tu casa, eso implica. ¿Qué más hizo el exgadareno? Jesús le dio la encomienda, vuelve a los tuyos. O sea, no solamente Jesús se preocupaba por los de su casa, sino que aún también por las amistades del exgadareno. Por sus amistades, sus amigos, sus amigas, sus maestros, sus patrones, etcétera. O sea, ve con la gente, con tus amigos de infancia, etcétera, ¿no? Con los que viven en la ciudad, compárteles, testifícales, que te vean cómo es que yo te transformé, que vean cómo es que yo te ayudé y tuve compasión de ti. Esa fue la encomienda que le dio. Entonces, él empezó a hacer eso. Él empezó a ir a los suyos. Eso es lo que implica. Y dice, tercera encomienda, dice Cristo, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Qué tenía que contar? Lo que Jesús hizo en su vida. Testificar lo que Jesús hizo en su vida. Es bueno testificar de lo que Jesús hizo en tu vida. Y amados, no iba a pasar desapercibido el exgadareno. Y más si la gente lo conocía. No iba a pasar desapercibido. Por lo tanto, su cambio, su transformación fue algo evidente y no pasaba desapercibido. Él empezó a contar cuán grandes cosas el Señor Jesús había hecho en la vida de él. ¿Qué pasó en la vida del exgadareno, amados?
Dos cosas. Jesús lo liberó de los demonios. Segundo, transformó su vida, perdonó todos sus pecados. Perdonó todos sus pecados. Jesús tuvo compasión de él. Su vida fue diferente. ¿Cuál era la otra encomienda? Según la lectura que tuvimos tanto en Lucas y en Marcos, de Jesús para el exgadareno. Tercero, decíamos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cuarto, cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cómo es que él encontró la misericordia de Dios, de Jesús? Amados, es bueno testificar lo que Dios ha hecho en la vida de una persona. Cuando la gente miró y escuchó todo lo que este exgadareno compartía, testificaba, ¿qué dice la Biblia? La gente que escuchaba esa nueva creación o esa nueva criatura quedaba maravillada, quedaba sorprendida, quedaba impactada, quedaba con la boca abierta, si tú lo quieres ver de esa manera. Quedaba impactada. Híjole, Dios hizo eso, Jesús hizo eso. ¿Quién será Jesús? Yo necesito de Jesús. La gente quedaba maravillada. Dejamos al exgadareno y vamos a tener una conclusión final de este estudio. Vamos a tener esta aplicación. Entonces, vemos que el exgadareno publicó o dio testimonio en Decápolis. Vamos a ver qué fue lo que hizo, ¿verdad? Ya en Decápolis. La región de Decápolis, entonces, se encuentra actualmente en el noroeste de Jordania, al sur de Siria y al norte de Israel. Los nombres de las 10 ciudades de la época eran Filadelfia, Gerasa, Pella, Gadara, Esitópolis, Hipos, Rapana, Dion, Canata y Damasco. ¿Por qué yo se las menciono? Porque algunos estudiosos dicen que el exgadareno compartió no solamente en su casa, sino fue misionero en 10 ciudades, las 10 ciudades de Decápolis. Nativo, él era, se dice, de Gadara, pero las otras 9 ciudades evangelizó el exgadareno. Conocieron de Jesús por él, por el exgadareno. Dice la Biblia que Dios rescata del muladar a las personas, o sea, de lo más profundo del muladar, lo vil, de lo más menospreciado, de lo más necio, Dios lo rescata. ¿Para qué? Para hacer luz, para avergonzar a los sabios, para compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, este varón testificó de Jesús no solamente en su casa, sino en varias ciudades. Ok, cuando uno nace de nuevo, la cristiana o el cristiano o el nuevo nacido tiene la responsabilidad de evangelizar y dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida. Cuando una persona nace de nuevo, tiene la responsabilidad de testificar de lo que Jesús hizo en su vida. ¿En dónde? Tomando el ejemplo del exgadareno, empezando desde su casa. Segundo, con los suyos, en las ciudades, con las personas. Amado, si Dios tuvo misericordia de ti, si tú naciste de nuevo, tú tienes una responsabilidad con Jesús. Estar con Jesús, ya lo explicamos de qué manera, la actitud que tuvo el exgadareno,
es lo que debe de ver en cada uno. Y 2, uno debe de testificar de Jesús. Uno debe de hablar del Salvador. Debes de compartir de lo que Jesús hizo en tu vida. Debes de compartir de cómo es que Él te transformó y tuvo misericordia de ti. ¿Qué es la misericordia de Dios? El perdón de pecados. ¿Cómo encontraste el perdón de los pecados? Pues yo lo encontré arrepintiéndome y creyendo en el Señor Jesucristo, o teniendo fe en Jesús y arrepintiéndome de todos mis pecados. Jesús tuvo misericordia de mí y Él cambió mi vida. Gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, pude obtener perdón de mis pecados, etcétera, etcétera. Recuerden que el Evangelio son buenas nuevas de salvación, es el buen mensaje que uno debe de compartir. Entonces tu hermano, tu hermana, tú que has nacido de nuevo, tienes y tenemos, por la misericordia de Dios, por lo que Él ha hecho en tu vida, en nuestra vida, la responsabilidad de evangelizar, de testificar de Jesús. Testificar de Jesús. Y hay que hacerlo. Hay que compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. 2, tú puedes también empezar en tu casa y con los tuyos que tanto necesitan de Dios. O sea, hay que empezar en casa, hay un orden. Hay que empezar en casa. Quizá no fuiste buen hijo, buena esposa, buen esposo, buen padre, buena madre. Por eso el canto, ¿verdad?, que entonamos hace unos momentos, con mano fuerte, ¿verdad?, del mundo nos sacó, nos puso en libertad. En el mundo, como hay otra letra de otros cantos, hay tristeza, angustia y dolor, hay esclavitud, etcétera. Y cuando uno anda en el mundo y cuando uno anda en sus pecados, pues uno ofende a Dios y uno ofende al prójimo. Y entonces pues es necesario cambiar esa actitud de ya no estar ofendiendo al prójimo, a tus seres queridos, y empezar a testificar en tu casa. Empezar a hablar de Jesús a tu familia. Yo pienso que tu familia necesita de Jesús. Nuestros seres queridos necesitan de Jesús y es importante testificar de Jesús a nuestros seres queridos. También tú que estás buscando de Dios y aún no te entregas, también puedes hacerle bien a tus seres queridos para invitar a las personas a buscar de Dios. A veces yo me he encontrado a personas y me dicen, es que yo no predico a las personas porque aún no soy cristiano. Es que yo no les predico, yo no les hablo a las personas o no les invito a las reuniones a las que yo asisto porque ellos saben cómo vivo y luego si los invito y pues yo no tengo cara para invitarlos, entonces pues solamente pues son mis amistades y no les invito porque me da pena. Y además porque mi conciencia no me lo permite, porque yo sé que estoy mal, por eso no invito a las personas a buscar de Dios. Entonces, por eso tú no puedes invitar a las personas. Pues bueno, aquí lo que deberías tú de hacer es primeramente, pues arreglar tu vida con Dios, claro está, pero eso no quiere decir que si tardas tú en dar tu vida a Jesús, no quiere decir que tú ya no puedas invitar a las personas. Tú puedes invitar a las personas a que busquen de Dios. Lo único que tú puedes decirle a la gente es lo siguiente, ¿no? Mira, yo estoy asistiendo a un lugar donde estoy escuchando estas enseñanzas y ya puedes tú decirle lo que si te han bendecido o tu parecer de los estudios, etcétera. Mira, ¿por qué no vas? Yo aún todavía no me entrego yo, ¿verdad? Aún todavía no he tomado la decisión de vivir para Dios, pero si quieres te invito, si quieres vamos, para que veas y tú mismo te sesiores y bueno, lo que tú quieras, y puedes decirlo así sin ningún problema. ¿Y eso es bíblico? Claro que es bíblico. Vamos a ver San Juan 4:28 en adelante. Fíjate lo que dice San Juan 4:28 en adelante y estos son nuestros últimos pasajes. Juan 4:28 en adelante. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Explicación.
Jesús está hablando con una mujer en Samaria. Normalmente nosotros la conocemos en la lectura bíblica como la mujer samaritana, ¿no? El encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Entonces Jesús empieza a entablar una plática con esta mujer tan necesitada. Una mujer, de veras, no es ahorita el punto del estudio, pero decirte toda su biografía completa, pero era una mujer sumamente necesitada. Es más, Jesús estaba hablando con una fornicaria, para que mejor me entiendas. Nada más ve la necesidad que ella tenía. Ella había tenido 5 maridos y ya con el que vivía, o sea, 5 fracasos, y con el que vivía no era su marido. Estaba en unión libre, lo que le llaman hoy en día, ¿no? La unión libre, entiendas, en aquellos tiempos o ahorita actual, ¿cómo se le conoce eso bíblicamente? Fornicación. Entonces, esta mujer estaba en una tremenda inmoralidad, muy necesitada, ¿no? Pero Jesús tuvo compasión de esta mujer. Entonces empieza a hablar con ella y le empieza a decir, etcétera, etcétera. Y bueno, ya nos encontramos con estos pasajes y esta mujer es sorprendida con las palabras que Jesús les dijo. ¿Y qué hizo? Dejó el cántaro y fue a la ciudad y les empezó a decir, miren, hay una persona que me dijo esto, aquello y lo otro. O sea, no es cualquier persona, ha impactado mi vida. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el que estamos esperando? ¿El que ustedes están esperando? ¿Qué hicieron estas personas? Los de Samaria dicen que salieron de la ciudad y vinieron ¿a quién? A Jesús. Todavía no era cristiana la mujer samaritana, pero fue un canal para que salieran varios samaritanos de la ciudad para ir ¿a quién? A Jesús. Entonces ustedes pueden invitar, claro está. Pueden invitar a personas, pero lo ideal es que pues ustedes amen a Jesús, vivan para Jesús, se entreguen a Jesús. Eso sería lo primordial, o sería lo principal, o sería importante, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que tú te debas de quedar callado por lo que ya les he comentado, ¿no? Sí pueden invitar a las personas. Entonces, amados, por eso hemos titulado así esta enseñanza. Todos aquellos que han tenido una experiencia con Dios, todos los que han nacido de nuevo, ¿qué tienen que hacer? Ya vimos qué es lo que tienen que hacer. Estar con Jesús, estar a los pies de Jesús. Todo lo que ya explicamos. Y no solamente eso, sino que hay que dar testimonio de Jesús. Hay que evangelizar. Hay que ir a los de la casa, a los de fuera de casa y a las personas que Dios te ponga a tu alrededor. Puedes invitarlos. O sea, hay manera de invitarlos. Lo único que tú puedes hacer, mira, estoy yendo a este lugar, repito, y me ha estado sirviendo, te invito, todavía no tomo yo una decisión, tú me conoces, sabes que todavía digo mis malas palabrotas, entonces yo todavía no he tomado una decisión, pero pues mira, algo te puede servir, te invito, vamos. Y puedes invitar a las personas, para que busquen de Jesús. Y tú que has nacido de nuevo, con mayor razón. Tú que eres cristiano, con mayor razón. En cada oportunidad que tú tengas, testifica de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Habla del Evangelio, habla de Cristo. No te tienes que esconder en 4 paredes, no te tienes que esconder debajo de tu cama, no. Tienes que testificar de Jesús. Hay que hablar de Jesús. ¿Y sabes por qué hay que hablar? No porque yo te lo diga, sino porque la Biblia nos lo enseña. En este ejemplo que te acabo de dar, y además la comisión que le dio Jesús a los discípulos y a la iglesia es predicar el Evangelio. Y la palabra predicar tiene que ver con proclamar el Evangelio, pero en ese respectivo orden, estando con Jesús y en casa y después fuera de casa. Tenemos que hablar de Jesús. Jesús es real, de lo que Jesús hizo en tu vida y de lo que Jesús puede hacer en la vida de las otras personas. La gente necesita escuchar de Jesús.
La gente necesita ver lo que Jesús ha hecho en tu vida. Cerremos nuestros ojos, por favor. Amado Jesús, hoy hemos, Señor amado, entendido que debemos de contar cuán grandes cosas has hecho tú, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, por tu pura gracia y por tu pura misericordia. Señor amado, ejemplo nos has dado tú, Jesús. Tú dejaste el cielo, dejaste la gloria eterna para traer un mensaje de esperanza, para traer buenas nuevas de salvación, un buen mensaje, para hablar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dejaste la comodidad, Señor, de la adoración, de la exaltación de todos los millares de ángeles, de estar, Señor amado, en la mera presencia del Padre Celestial, de tu Padre, para venir, Señor, a este mundo tan necesitado, para mostrarnos la luz, para mostrarnos el camino. Y tú, Señor amado, has dado esta encomienda a todos aquellos que han nacido de nuevo, Señor. A todos aquellos que son discípulos, discípulas. Padre, has dado esta encomienda. Testificar del Evangelio, predicar del Evangelio. Señor, ayúdanos, Señor. Bendícenos y socórrenos y guíanos a las personas que hemos de testificar para que ellos puedan conocer de ti, Señor Jesús. Que puedan conocer de ti, no de una religión, sino que conozcan de ti, de que tú eres un Cristo vivo, real, poderoso, que transforma vidas, que cambia corazones, que limpia pecados a un 100%, que rompe las cadenas a un 100%. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra y ayúdanos en esta encomienda para cumplir esta comisión. Te damos gracias por ello, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.